Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer una actualización de una compañía española bastante seguida últimamente por la comunidad, que, que veo que gusta bastante y además es uno de los vídeos más vistos del canal, así que aprovecho para hacer una actualización unos 6, 7, 8 meses después de que subiese el vídeo al canal. En concreto es la compañía Vidrala. Bien, como sabéis, Vidrala es una compañía española que se dedica a la producción de envases de vidrio. Es uno de los principales productores, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, y los principales usos de los productos que fabrica Vidrala pues son fundamentalmente recipientes para aceites y vinagres, la industria cervecera, conservas, por ejemplo, para guardar mermelada, espumosos como cava, champán, bebidas como la gaseosa, licores, vinos, zumos, es decir, el tipo de clientes al que sirve Vitrala son clientes que embotellan productos en este tipo de recipientes que son muy usuales en la vida diaria de los consumidores. Como sabéis, la evolución en bolsa de Vidrala es muy diferente a lo que han hecho muchísimas compañías españolas. Es una compañía española que ha sabido generar a lo largo del tiempo bastante valor. En concreto, desde su salida a bolsa se ha multiplicado por unas 14 veces más o menos, con lo cual es una revalorización bastante importante desde que salió a bolsa, y es verdad que lleva una caída bastante importante desde máximos, en concreto cerca de un 40%, debido a una serie de factores macroeconómicos que llevamos observando ya un tiempo, como son fundamentalmente el encarecimiento de los precios de la energía, algo que es crucial para seguir manteniendo las líneas de producción de Vidrala. También es decir que no es algo que afecte únicamente a Vidrala, sino que también afecta a sus competidores, de ahí que todos ellos recientemente hayan tenido bajadas importantes en bolsa. Además, Vidrala está en una posición competitiva, en una posición financiera, yo creo, bastante más sólida que el resto de sus competidores, con lo cual puede ser una de las que salgan más beneficiadas de este conflicto. Como nota adicional, ver que Vidrala ha caído más ahora que cuando cayó en el año 2008, ¿vale? Que fue cuando hubo la gran crisis financiera a nivel internacional, ¿no? De ahí que, bueno, pues el análisis que estamos haciendo ahora sea incluso casi más importante que lo que ocurrió en 2008, debido a que esta caída puede ser una oportunidad interesante si se hace un análisis en detalle de la compañía. Bien, siempre que analizamos una compañía, a mí en general me gusta analizar sus ventajas competitivas, es decir, entender qué es lo que hace, qué es lo que la hace distinta del resto de competidores. En primer lugar, creo que es una compañía que está presente en una industria necesariamente de proximidad, parecida a la fabricación de plásticos. En general, este tipo de productos es mejor venderlos a industrias de proximidad. ¿Por qué? Porque si no, el coste, por ejemplo, de transportarlo a otros lugares del mundo sería muy elevado. Es decir, el coste de hacer el transporte sería mucho más elevado que el coste de producir el producto. De ahí que no tenga mucho sentido este tipo de industrias hiperglobales, sino que estén más especializadas en zonas regionales, ¿no? En áreas regionales que permitan a la compañía pues alcanzar eficiencias operativas y ventajas de costes que, que les permitan operar de manera rentable a lo largo del tiempo. Tiene también una característica muy parecida a la industria de plásticos. Por ejemplo, yo cuando la estaba analizando, pues se parece en el tema de la ventaja regional, de la especialización regional, a, por ejemplo, a compañías como Berry Global, que es una compañía que fabrica envases de plástico y que, como decíamos, tiene, digamos, las mismas características en cuanto a ventajas posicionales, ¿no? El transporte del plástico, por ejemplo, a otros países sería mucho más caro que el coste de producir el plástico. De ahí que no tenga sentido eso y que estas compañías prosperen en entornos regionales por esa especialización y por esa ventaja de costes. Tiene además la capacidad de trasladar precios debido a la estructura oligopólica del sector. Está dominado en Europa Occidental al menos por estas cuatro grandes compañías. Hay un 14% del mercado, al menos en el año 2020, que no estaba en manos de las grandes compañías que controlan el sector, pero sí que es verdad que tiene una estructura bastante oligopólica y además tiene barreras de entrada a la competencia en forma de altos gastos de capital. Es difícil que un competidor nuevo entre debido fundamentalmente al inmenso esfuerzo económico que supondría crear de la nada una fábrica de vidrio, ¿vale? Tendría uno que buscar contratos con proveedores, tendrías que hacer una inversión grande en los hornos de fundición de la arena para la fabricación de vidrio, en fin, es un gasto muy elevado
y fundamentalmente significaría tener que competir contra empresas que llevan asentadas ya mucho tiempo, con lo cual ahí también tienen una ventaja bastante importante. Una de las preguntas que hay que hacerse es si Vidrala es un negocio excepcional. Vamos a intentar responder a estas preguntas. En principio, notar que Vidrala opera en un mercado en el que los crecimientos que se van a conseguir no son espectaculares, como puede ser un mercado, por ejemplo, de software vertical, un mercado de modelo de licencias de software, mercados de lujo, en fin. Siempre serán crecimientos algo superiores al crecimiento del PIB, pero que los inversores no se esperen crecimientos explosivos del 15, 16, 20% al año, ¿vale? Se estima que el sector en el que opera la compañía puede crecer en torno al 3-4% anual en los próximos años. Pero vemos que Vidrala ha tenido un crecimiento bastante más elevado que el crecimiento del sector. En concreto ha crecido un 9% anualizado en la última década, que es bastante más que lo que ha crecido el mercado en los últimos años. Con lo cual esto ya es un primer síntoma de que, oye, si una empresa es capaz de crecer mucho más rápido que el mercado, es porque algo diferente tiene, ¿no? Sus beneficios operativos han crecido a un ritmo superior, lo cual revela un poco el efecto del apalancamiento operativo y da una idea que la compañía pues, sabe producir buenos resultados en largos periodos de tiempo. Además es curioso, pero los márgenes de Vidrala, cuando abre nuevas factorías o cuando hace adquisiciones de nuevas factorías, suelen ser al principio más bajos, pero a medida que empieza a tejer relaciones comerciales con clientes en zonas cercanas a donde tiene la fábrica, los márgenes de la compañía empiezan a subir. Sus costes más o menos se mantienen fijos, y que es verdad que tiene costes variables en función de la energía o tal, el mantenimiento de la maquinaria, pero los precios pueden ir subiéndolos poco a poco a lo largo del tiempo, con lo cual eso hace que ese incremento de precios vaya directamente a los márgenes de la compañía y veamos cómo pues, los beneficios han ido incrementándose, así como los márgenes operativos en los últimos años. Otra cuestión que llama la atención acerca de Vidrala también es que tiene unos márgenes brutos mucho más elevados que la competencia. En la imagen podéis ver la línea azul, que está en márgenes superiores al 60%, son los márgenes brutos de la compañía Vidrala, es decir, la diferencia entre los ingresos que obtiene y el coste de los bienes que vende. Y por debajo, las líneas negra, naranja y verde, podéis ver los márgenes brutos de sus competidores, que están en entornos entre el 10 y el 20%, con lo cual vemos que Vidrala tiene un poder de fijación de precios mucho más elevado que sus competidores, ¿vale? La diferencia creo que es abismal y este gráfico pues lo resume claramente. Otra cuestión bastante importante es que Vidrala también tiene mejores métricas de calidad que sus competidores, por dos lados. Primero, tiene unos retornos sobre el capital bastante más elevados que sus competidores. Es verdad que Veralia anda en unos niveles parecidos de retorno sobre el capital, mientras que OI y Ardagh están bastante por debajo de lo que consigue Vidrala. Pero Vidrala ha llevado y ha tenido en los últimos años una política de deuda bastante conservadora y precisamente el último año redujo bastante deuda, quizá anticipando la situación de crecimiento de precios de la energía que estaban viendo o incluso para prepararse para hacer nuevas adquisiciones, ¿no? Con lo cual también puede ser bastante interesante tener esto en cuenta. Vemos que en el resto de compañías la deuda neta está por encima de una vez EBITDA, mientras que Vidrala está cerca de 0,4 veces, algo muy bajo para un sector en el que el endeudamiento pues es algo bastante normal. Con lo cual es una compañía que genera retornos sobre el capital más elevados que sus competidores y además tiene una deuda bastante más baja. Otra cuestión también bastante importante cuando analizamos una compañía es entender el perfil de los clientes de la compañía. Al fin y al cabo son con los que la compañía genera ingresos y obtiene beneficios a partir de ellos. Y no es lo mismo que una compañía dependa de 1, 2, 3 clientes que una compañía dependa de muchos clientes. Al fin y al cabo, si la compañía tiene solamente un número reducido de clientes, depende mucho de ellos, con lo cual un cliente que cancele un contrato con la compañía para pasarse a los principales competidores puede hacer mucho daño a la empresa. Pero en el caso de Vidrala esto no ocurre así. Actualmente tiene más de 1.600 clientes repartidos por toda Europa. El top 10 de clientes representa el 30% de ingresos de la compañía, mientras que el top 30 de clientes representa el 50% de la compañía, con lo cual vemos que hay bastante diversificación de clientes y eso es un punto a favor de la compañía. Además, sus clientes son blue chips, es decir, compañías establecidas que tienen relaciones muy a largo plazo con Vidrala. También existen empaquetadores domésticos y compañías internacionales, pero sus principales clientes, por ejemplo, en Europa son Heineken o Diageo, una de las compañías de bebidas espirituosas más importantes del mundo junto con Brown-Forman. Otra de las cuestiones también que yo creo que son bastante importantes cuando analizamos una compañía es la existencia de un buen equipo gestor. Al fin y al cabo, los negocios no se mueven solos, sino que están gestionados por personas. Y saber quién es el equipo directivo, cuáles son los intereses que tiene el equipo directivo en que la compañía vaya bien, si su riqueza depende principalmente de la evolución del negocio en los mercados, son una serie de cuestiones que tenemos que preguntarnos
cuando analizamos una compañía. Yo creo que Vidrala cuenta con uno de los mejores equipos gestores del país. Carlos del Claus ha dirigido el grupo desde el año 2002. Perdón por mi pronunciación, porque sé que este apellido es de origen francés, pero bueno, lo pronuncio a la española. Y posee el 7,5% de las acciones en circulación y le convierte eso en el accionista mayoritario del grupo. Hay también otros inversores minoritarios que poseen participaciones del 4-5%, luego está repartido entre algunos fondos, con lo cual en la compañía hay bastante presencia de insiders que tienen bastantes acciones, con lo cual eso hace que sus intereses estén alineados con los del accionista. Y lo más probable es que el trato al accionista sea bueno y lo ha sido en el pasado, a través de dividendos y recompras de acciones. Además, recientemente los insiders, como podéis ver en la imagen, han estado comprando acciones en estos momentos de mínimos que ha tocado Vidrala en las últimas semanas. Con lo cual, esto es otro síntoma más de que, bueno, si los insiders están haciendo compras de acciones de la compañía, pues bueno, puede ser algo bastante interesante, diría yo, a tener en cuenta cuando se está analizando la compañía. Bien, entonces creo que las preguntas principales que nos hemos hecho anteriormente llevan a la siguiente cuestión. ¿Por qué Vidrala es un buen negocio? Bien, en mi opinión, Vidrala es capaz de generar de manera consistente crecimientos superiores a la media del mercado en el que opera. Y crecen tanto sus ingresos y sus beneficios. Vemos que incluso los beneficios han crecido algo más rápido que los ingresos. Cuenta con un equipo gestor excepcional, que ha dirigido el crecimiento de la compañía durante los últimos 20 años, que es cuando ha tenido esa importante revalorización en bolsa, mientras que el índice IBEX 35, que es el índice de referencia nacional, permanecía plano. Es una compañía líder en la industria en la que opera. Tiene una alta diversificación de clientes y los competidores son bastante inferiores por lo que hemos visto. Están más endeudados, tienen menores retornos sobre el capital invertido y sus márgenes brutos son más bajos, es decir, tienen menos poder de fijación de precios. Con lo cual, estos 5 puntos creo que hacen a Vidrala una compañía, yo diría, bastante mejor que lo que son los competidores. Por eso creo que es bastante más interesante. En general, cotiza a múltiplos más altos y en general también ha tenido unos retornos más importantes que sus competidores y un comportamiento en bolsa mucho mejor que sus competidores. Y la pregunta principal que ya en parte respondimos antes es ¿por qué ha tenido Vidrala esta caída? Bien, el mercado está descontando que Vidrala puede sufrir por el incremento de materias primas esenciales para el funcionamiento de sus fábricas, fundamentalmente el gas natural, ¿vale? Vidrala utiliza mucho gas natural, aunque también es verdad que están intentando paliar ese problema, intentando suplir esas fuentes de energía, instalando placas solares auxiliares cerca de sus plantas para conseguir energía y no depender tanto del gas, que vemos que en los últimos meses ha escalado su precio, ¿no? En general de todas las materias primas. ¿Y cuál puede ser, por ejemplo, el impacto de subidas de precios en la compañía? Veamos un ejemplo con el 10% de inflación, es decir, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando a Vidrala le sube un 10% los costes de los bienes que producen. Si la inflación, por ejemplo, es de un 10%. Si sus márgenes o el porcentaje sobre ventas del coste de los bienes vendidos era antes de un 37%, una subida del 10% es un margen o un porcentaje sobre ventas del coste de los bienes vendidos de un 41%. Eso significaría que su margen bruto caería del 63 al 59. Si suponemos que todos los gastos de ventas generales, administrativos, depreciación y amortización permanecen iguales, sobre el 46% sobre ventas, pasaríamos de unos márgenes operativos del 17 al 13%. Es decir, eso sería una caída de beneficios del 23%. Con lo cual, Vidrala tendría que subir un 23% los precios para compensar esa caída que ha tenido en los márgenes. Y vemos que eso puede ser un problema para la compañía porque yo no sé si la compañía es capaz de subir un 23% los precios. Sí que es verdad que estiman que van a crecer a ritmos del doble dígito, con lo cual están ya transmitiéndole a los clientes que va a haber subidas de precios, pero no creo que sean tan intensas como vemos aquí. Con lo cual, lo más probable es que haya subidas de precios del 10% y ese incremento de costes de las materias primas vaya directamente a los márgenes y veamos seguramente un año o dos malos para Vidrala debido a esa compresión de los márgenes. Pero bueno, es una compañía que está bastante preparada. ¿Por qué? Porque tiene bastante poca deuda y es bastante mejor que sus competidores. Y recordemos que esto afecta también a todos sus competidores. Con lo cual, en esta posición, Vidrala puede incluso hacer adquisiciones estratégicas y integrar en su ecosistema a alguno de sus competidores y mejorar aún más los números de la compañía. Y la pregunta fundamental es ¿cuánto puede crecer la compañía? Recordemos que la tasa de reinversión de Vidrala es actualmente del 78%, ya que reparten entre recompras y dividendos un 22% del capital a los accionistas, y su tasa de retorno sobre el capital está en la media del 13-14% anual. Esto podría suponer una tasa de crecimiento proyectada del 10%,
que quizá pueda verse afectada en los próximos años si los precios de la energía siguen elevados. De ahí que haya sido bastante más conservador y haya estimado unas tasas de crecimiento del 7% en ventas para Vidrala y unos márgenes que se mantienen más o memenos estables en torno al 15-16%, márgenes operativos. Con lo cual esto nos daría un EBITDA a 2026 de unos 350 millones de euros y un free cash flow de unos 180 millones para 2026. Valorando en su rango histórico, que es unas 9 veces EBITDA y unas 15 veces free cash flow, conseguiríamos llegar a unos precios cercanos a 100 euros por acción en el año 2026, lo cual sería unas tasas de crecimiento anualizadas de entre el 7 y el 10%, teniendo en cuenta lo que reparten en dividendos, pues serían entre el 8 y el 11 más o menos. Es una previsión, evidentemente, que hemos revisado a la baja respecto del vídeo anterior que se hizo en el canal, porque la situación de incremento de costes de energía pues sí que puede impactar negativamente sobre Vidrala. Además, las tesis de inversión pues eso, no son estáticas, son bastante dinámicas y las situaciones requieren de adaptación a los nuevos contextos, ¿no? Así que esto puede afectar negativamente a Vidrala. Quizá el problema de la energía se soluciona antes, entonces Vidrala pues puede crecer más rápidamente, puede recoger más beneficios porque los márgenes vuelven a sus niveles habituales y con lo cual esto puede cambiar también por completo la tesis, ¿no? Pero de momento, bueno, pues este es el escenario más o menos que se maneja a futuro para la compañía. Entonces las conclusiones fundamentalmente son las siguientes. Por un lado, las ventajas, los pros de la compañía, es que yo diría que Vidrala es una compañía líder en su sector, tiene la ventaja posicional que comentábamos antes, altos márgenes brutos, intereses de insiders y accionistas alineados, además es una empresa familiar, es líder en el mercado en el que opera, bueno, eso es bastante lógico, ya que hemos dicho que es una compañía líder en su sector, y cuenta con una amplia diversificación de clientes, lo cual la protege frente a posibles pérdidas de contratos o revisiones contractuales que puedan impactar negativamente sobre la compañía. Los contras, bueno, pues que puede haber una posible compresión de márgenes por las subidas del precio del gas, que está en un sector con crecimiento limitado, y que hay algunos competidores que están mejorando sus márgenes, como puede ser Veralia, pero están a bastante distancia aún de los márgenes brutos que posee Vidrala. Así que en mi opinión Vidrala es una compañía muy interesante, que creo que puede hacerlo bien a futuro, creo que es una compañía en la que la visión tiene que estar puesta muy en largo plazo, hemos visto que lo que son capaces de hacer en periodos bastante amplios de tiempo, pasando incluso por etapas difíciles como la crisis de 2008, esta crisis ahora que estamos viendo que no sabemos en qué va a acabar con la energía, el precio de la energía por los aires. Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la tesis y de elaborar y de ir siguiendo la compañía. Así que nada, como siempre, bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, pues podéis dejaros un me gusta, suscribíos y activad el botón de notificaciones y ya nos vemos en el próximo vídeo del canal. Hasta la próxima. ¡Chao!